Dentro del cuerpo, además de las prácticas de vida saludable, se nos ha dicho algo muy importante. El cuerpo habla. El cuerpo habla. ¿No os habéis dado cuenta que el cuerpo habla? El cuerpo tiene voz propia. Y quiere cosas él que a lo mejor no coincide con lo que vosotros queréis. A veces por hábitos que habéis metido en él. Pero en el aquí y ahora, en muchas ocasiones el cuerpo quiere una cosa y vosotros otra. Y no hay una coincidencia. ¿No os habéis dado cuenta? El cuerpo habla. Y hay que escucharlo. Y una vez que se le escucha, tú tienes que tomar la decisión, lo que tú eres, tienes que tomar la decisión de si le haces caso o no. Pero tienes que escucharlo, porque habla. Os pongo un ejemplo que es el que siempre pongo porque es divertido y es real. Hace unos años iba por la calle y me encuentro con un amigo, un conocido. No lo veía hace bastante tiempo. ¿Qué tal, hombre? Miguel, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo te encuentras? Bien, Emilio, mire, además, vengo muy contento porque en la empresa me han hecho un chequeo. Y yo la verdad, Emilio, es que esto de los chequeos lo llevo fatal. Siempre pienso que me van a encontrar algo que hay que ver, soy muy hipocondríaco, muy aprensivo, pero me acaban de dar los resultados. Y estoy estupendamente. Todos mis parámetros, todas las pruebas que me han hecho, perfecto. Lo único que me han aconsejado es que camine un poquito, que 4 tardes a la semana, al caer ya la tarde, dé un paseo de 40 o 45 minutillos cerca de casa. No hace falta que me vaya a ningún sitio, si hay algún parquecito, si no por la calle, da igual. Que ande 40 o 45 minutitos 4 tardes a la semana. Y la verdad, Emilio, es que eso me parece estupendo. Además me apetece hacerlo. Así que estoy muy contento. Ah, bueno, pues nada, Miguel, me alegro mucho. Pues nada, hasta que nos veamos otra vez. Y no volvimos a vernos hasta que habían pasado muchos meses, quizás medio año. Y yo me acordaba de la conversación y le digo, oye, Miguel, ¿qué tal, hombre? ¿Y esos paseos? ¿Cómo van esos paseos? Dice, ¿los paseos, Emilio? ¿Te quieres creer que ni un solo día he salido a pasear? Digo, hombre, pero ¿cómo es eso, Miguel? Si te lo aconsejaron, ¿no?, en el chequeo. Dice, sí, Emilio, me lo aconsejaron. Digo, y además, Miguel, tú me dijiste que era un tema que tú entendías. Ya. Pero mira, el primer día estaba incluso ya con unos zapatos especiales que me iba a poner para dar el paseo, sentado en el sofá de casa. Y cuando me fui a poner los botines y a levantarme, hay algo que me dijo, ¿pero a dónde vas? Estás aquí tranquilo en el sofá en casa, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Dice, oye, mira, y es verdad, me quedé en el sofá. Digo, bueno, pues mañana. Y el mañana dio lugar al siguiente mañana, y el siguiente mañana al siguiente mañana. Y un día porque hacía frío, otro día porque hacía calor, un día porque llovía, otro día porque en la tele echaban no sé cuánto. Lo cierto es que ha pasado medio año y no he salido a pasear ni un solo día. Y yo le decía a Miguel, oye, ¿y eso qué te dijo? ¿Dónde vas? ¿Quién es? ¿Qué me estás diciendo, Emilio? Que sí, ¿quién te dijo a dónde vas? ¿Eso que te ibas tú a poner en marcha y te paró? ¿Eso qué es? Dice, pues yo no lo sé, pero es verdad que yo sentí que algo me decía, ¿dónde vas? ¿Quién está hablando ahí? Lo está haciendo a través de la mente, pero es el cuerpo el que te está hablando. Y si al cuerpo tú lo tienes acostumbrado al sedentarismo, el cuerpo se resiste a ponerse en marcha, es que es normal, hay que entenderlo. Ahí el cuerpo habla. Y tú no deberías hacerle caso. Es un ejemplo de que el cuerpo habla y es un ejemplo de que hablando el cuerpo, tú desde tu conciencia no debes hacerle caso. Hay otras veces donde ocurre lo contrario, el cuerpo habla, tienes que escucharlo y hacerle caso. Porque el cuerpo a veces, unas no, pero otras sí, dice cosas sensatas. Llega el viernes, llega el sábado, estamos con los amigos, tomando una copita por la noche, una cerveza, no sé cuánto, y hay un momento que te dice el cuerpo, no bebas más. Y lo dice el cuerpo, no me metas más alcohol dentro, por favor, que me va a sentar mal. Pero tú dices, hombre, un día es un día y además no voy a chafar la fiesta, si yo aquí no bebo, y sigues bebiendo. Conclusión, al día siguiente, dolor de cabeza, mal cuerpo, vómitos. Tú te la has ganado. El cuerpo ha hablado, lo has escuchado y tú no le has hecho caso. Pasa también con la comida, ¿no? Que ya hemos comido todas las calorías que necesitamos, pero llega el postre. Pero si ya has comido, ya, pero es que está tan bueno el tiramisú o lo que sea, está tan bueno, ¿eh? Y bueno, te tragas el tiramisú.
Finalmente, claro, eso tiene secuelas físicas y hay indigestiones, cólicos, atragantones. Son ejemplos que van dirigidos al hecho de que el cuerpo habla, que debemos escucharlo y desde nuestro sentido común y nuestra conciencia hacerle caso o no hacerle caso. Y esto tiene que ver con el camino espiritual. Es muy físico, pero tiene que ver con el camino espiritual porque el coche tiene que estar en condiciones de ser conducido. Esto también lleva a un tema importante. Para que el cuerpo te haga caso, lo escuchamos y decimos, no cuerpo, aquí se hace lo que yo digo y por tanto nos ponemos los botines, la zapatilla y nos vamos a la calle. Es un ejemplo, podéis aplicar a muchas cosas de vuestra vida diaria. Para que el cuerpo haga caso, es imprescindible una moderada autodisciplina. Tenéis que meter en vuestra vida una moderada autodisciplina. Al cuerpo hay que tenerlo un poquito disciplinado. No se trata de esos silicios que se ponían los monjes o las monjas antiguas, que se destrozaban los riñones. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una moderada autodisciplina. ¿Os habéis fijado que las tradiciones religiosas tienen, por ejemplo, prácticas de ayuno? ¿Por qué? Para disciplinar al cuerpo, ya está. No tiene otro sentido. La gente dice, pero un ayuno que tiene que ver con la religiosidad, con la espiritualidad. Hombre, el ayuno como tal no. Pero el hecho de que tú ayunes, le estás enseñando al cuerpo quién manda. Hoy no se come. ¿Por qué? Porque lo digo yo. O lo que compartía con nosotros Enrique del medio ayuno. Gente que desayuna y come, pero no cena. Y que ya hasta el día siguiente al desayuno, después de la comida, hasta el desayuno del día siguiente, esto independientemente de los efectos que tengan, que pueden ser buenos para las toxinas, etcétera, etcétera, pero el cuerpo se va a resistir al principio. Es verdad que rápidamente lo ponemos en condiciones, pero el cuerpo al principio se va a resistir, claro. Pero ese ayuno, ¿de qué está sirviendo? De que el cuerpo sepa quién manda. Mando yo. Y digo que hoy no se come. Ya está. El cuerpo se resiste, pero tú lo haces. En la religión islámica está el Ramadán. Os suena, ¿verdad? El Ramadán es un mes musulmán. Dura un mes musulmán, que son 28 días. Los meses musulmanes no coinciden siempre en la misma fecha, sino que van cambiando. Como son de 28 días, van cambiando. A veces el Ramadán cae en invierno, pero a veces el Ramadán cae en verano. Hace 3 años fue del 15 de mayo al 15 de junio, que es allí en España, que es, vamos, al borde del solsticio de verano, con lo que los días son muy largos. ¿El Ramadán en qué consiste? En que no se toma nada, de nada, de nada, de nada, desde que el sol sale hasta que el sol se pone. Siempre exige una disciplina para el cuerpo, pero cuando además estamos en verano, la disciplina aumenta, claro, porque son muchísimas las horas en las que el sol ha salido y hasta que se pone. Y hay gente que me pregunta, bueno, Emilio, ¿y esta tontería para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Están locos? Porque después cuando el sol se pone, comen todo lo que no han comido durante el día. ¿De qué les sirve? Vamos a ver, el Ramadán no es una dieta para adelgazar. El Ramadán no tiene que ver con la operación bikini. El Ramadán tiene que ver, por eso después comen lo que le apetece, porque no están pensando en Ramadán para adelgazar. El Ramadán tiene que ver con el hecho de que desde el sol sale hasta que el sol se pone, no se toma nada, ni siquiera agua. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Te enteras, cuerpo? Es un exceso posiblemente. Lo digo desde el mayor respeto. Posiblemente es un exceso. Pero después de esos 28 días, desde luego, el cuerpo va a tener pocas dudas de quién manda aquí. ¿Mando yo? Mando yo. Todo esto tiene que ver con el camino espiritual, porque tiene que ver con poner el coche a nuestra disposición. Y por eso las religiones han introducido, aunque ya han olvidado, la gente ha olvidado el porqué, han introducido en sus prácticas dirigidas a la autodisciplina corporal. Porque el cuerpo habla, al cuerpo hay que escucharlo, y una vez que lo escucha, tú tienes que decidir lo que se hace. Y lo que tú dices que se hace, se hace. También, desde luego, en
todo lo que tiene que ver con el cuerpo, la alimentación es muy importante. Y con relación a la alimentación, como compartí en la tarde de ayer, ya está bien de que nos creamos las tonterías que nos cuentan los interesados en ganar dinero a costa nuestra. Muy en particular, lo decía ayer, os insisto ahora, sé que aquí hay mucha costumbre de comer carne, pero la carne no aporta proteínas. Esto se sabe desde siempre. Desde los libros védicos, que hay uno que es la Ayurveda, dirigido al tema de salud y de la alimentación, la carne no aporta proteínas. O mejor dicho, las proteínas que aporta se pueden encontrar en muchos sitios, desde los frutos secos hasta muchos otros componentes. Esto además hoy día está en internet por todos lados. Todo lo que es la alimentación ayurvédica, prácticas ayurvédicas y prácticas sanas de alimentación está muy extendido y hay muchísima información. Y no olvidéis que la carne es una carne de dolor. Lo que estáis comiendo es un ser martirizado. Y al comeros esa carne estáis comiendo su martirio y estáis comiendo su dolor. A partir de ahí vosotros mismos. Pero desde luego, desde siempre, se nos ha informado de que el cuerpo físico lo estamos construyendo continuamente. Podemos pensar ingenuamente que cuando somos adultos el cuerpo ya está hecho, pero eso es mentira. Os sonará el hecho de que nuestras células se están regenerando continuamente, ¿verdad? Hay células que se regeneran cada pocos segundos y las que más tardan 7 años. Eso significa que cada 7 años todas las células del cuerpo son nuevas. Esto abre un tema interesantísimo, que es porque envejecemos. No le voy a tocar ahora, si alguien está interesado que lo plantee en el coloquio, porque teóricamente no debería nuestro cuerpo envejecer, porque cada 7 años todas nuestras células se han regenerado, son nuevas. Yo ahora quiero poner el énfasis en el hecho en sí, en que el cuerpo se está reconstruyendo continuamente. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, si el cuerpo efectivamente se está reconstruyendo continuamente, ¿con qué materiales lo estoy reconstruyendo? ¿Con qué materiales lo estoy reconstruyendo? Vamos a suponer que reformamos una casa. ¿Construimos o reformamos una casa? ¿Qué necesitamos? ¿Ladrillos? ¿Paneles de madera? ¿Cemento, argamasa? ¿Cables eléctricos? Materiales, ¿verdad? Para construir y reformar la casa, ¿verdad? Bueno, pues con relación a nuestro cuerpo, si se está regenerando continuamente, ¿con qué materiales lo estamos regenerando? ¿Con qué materiales lo estamos reconstruyendo? Pues obviamente con lo que metemos en el cuerpo, con los materiales que metemos en el cuerpo. Es decir, con la alimentación y con la bebida. La alimentación y la bebida le proporcionan al cuerpo los materiales para ese proceso de regeneración. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que no toda la alimentación y toda la bebida tienen la misma frecuencia vibracional. Hay alimentos con mayor frecuencia vibracional y menor. Y hay bebidas con mayor frecuencia vibracional y menor. Con lo que en función de la frecuencia vibracional de los alimentos que introduzcas y de las bebidas que introduzcas en tu cuerpo, estarás regenerando tu cuerpo, pero con mayor o menor frecuencia vibracional. Y la mayor o menor frecuencia vibracional influye en tu vida cotidiana. Influye en tu capacidad de manejar el cuerpo. Cuando el cuerpo es denso, esa moderada autodisciplina da menos resultados. Cuando el cuerpo es denso, el silencio, la atención, la concentración se dificulta. En cambio, cuando gracias a la alimentación y gracias a la bebida lo estamos reconstruyendo con una mayor vibración, todo esto se facilita. Y esto no es un tema que sea ningún secreto, insisto, está dicho desde hace milenios. Y lo podemos comprobar por nosotros mismos. Cambiamos nuestro hábito de alimentación y de bebida y en 1 o 2 semanas lo vais a notar, es que no se necesita más tiempo. Os vais a encontrar como más ligeros, pero no en la báscula, no es un tema de kilos, no es eso. Os vais a encontrar más ligeros vibracionalmente, porque estáis introduciendo materiales en vuestro cuerpo de mayor nivel vibracional. La carne tiene muy baja frecuencia vibracional, es muy densa. La fruta, los frutos secos, los alimentos vivos tienen una alta frecuencia vibracional. Las bebidas, el agua, tienen una alta frecuencia vibracional.
Las bebidas alcohólicas tienen menor frecuencia vibracional y son más densas conforme más alcohol tengan. Una persona que se atiborra de carne y toma mucho alcohol está metiendo en su cuerpo materiales que hace que su cuerpo en su proceso de regeneración se esté densificando. Con lo que la práctica de la atención, la práctica del silencio, la posibilidad de moderar autodisciplinadamente al cuerpo, todo eso se dificulta muchísimo. Tú mismo lo estás dificultando. No es un tema de kilogramos, es un tema de frecuencia vibracional. Es como si esa mayor frecuencia vibracional, esa frecuencia más densa, te metiera hacia el coche y dificultara que lo trascendente, lo que está más allá del coche, aparezca en escena. Y fijaros que estamos hablando del cuerpo. Pero ojo, porque el cuerpo físico no solo es esto. Hay otro cuerpo físico del que se habla muy poco y que está enseñado por los sabios desde hace muchos siglos, que es el cuerpo físico etérico. No el cuerpo físico denso, sino el cuerpo físico etérico. También se le llama el energético. No se ve. El físico denso sí lo vemos. El físico etérico no se ve a simple vista. Hay gente que lo ve. Hay gente que lo ve. Hay personas más sensibles que lo ven. Lo confunden con el aura, no es exactamente el aura. El cuerpo físico etérico sobresale un par de centímetros de nuestro cuerpo físico denso. Un par de centímetros. Hay gente que lo ve. Tiene un poquito más de envergadura. ¿Os habéis preguntado, por ejemplo, cuando se practica el Reiki, sobre qué se está actuando? ¿Hay entre vosotros personas que hagan Reiki? ¿Os habéis preguntado sobre qué actuáis? ¿Desde dónde y hacia dónde estáis actuando? ¿Sobre el cuerpo etérico? ¿Sobre el cuerpo energético? Esas energías que se mueven van de vuestro etérico al etérico de la otra persona. Desde el etérico van al físico, sí, al físico denso, pero donde influyen es en el etérico. No sé, otro ejemplo, la acupuntura china. Son alfileres que se clavan, ¿verdad? Se clavan en la epidermis, pero no en cualquier sitio. Se clavan en puntos especiales de energía, porque esas alfileres inciden no en el físico, sino en el etérico. Cuando hablamos de los chakras, cuando hablamos de todo esto, estamos hablando del cuerpo etérico. Los chakras son los elementos de ensamblaje entre el físico denso y el físico etérico. En vosotros y en mí hay un cuerpo físico etérico que no solemos ver a simple vista, pero que está ahí y que influye en nuestra vida cotidiana y que también tenemos que atender. Hace un tiempo, me dicen que ya no, cuando yo hacía puzzle, que han pasado un montón de años, yo recuerdo que compraba la caja del puzzle, de un rompecabezas, de un puzzle, abría la caja y lo primero que había es un tapete. El tapete que ponía en el suelo o ponía en la mesa, y ese tapete era del dibujo del puzzle que yo tenía que componer. Podía ser un paisaje, podía ser la cara de una persona, podía ser un barco, en fin, la imagen del rompecabezas. Y puesto el tapete encima de la mesa o en el suelo, me iba otra vez al rompecabezas, me iba otra vez a la caja del puzzle, sacaba las piezas y comenzaba a colocar las piezas una a una, donde le correspondían. Hay gente que hace puzzle de 1000 piezas. Hay gente que hace puzzle de 5000 piezas. Ahí están, horas, días, semanas, y por fin lo terminan. Cuando lo han terminado, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que estás viendo? Las fichas, ¿verdad? Esas fichas son el cuerpo físico denso. Pero debajo de las fichas hay un tapete, ¿verdad? Ese tapete es el cuerpo físico etérico. El puzzle, en el ejemplo del puzzle, el tapete es el etérico. Y las fichas que están encima es el cuerpo físico denso. Y en vosotros está ese cuerpo físico etérico más sutil que el denso. A la medicina le llama extraordinariamente la atención el hecho de que cuando en el vientre de una mamá se produce la fecundación, célula masculina, célula femenina, cigoto, la mamá se queda embarazada, empieza el proceso del embarazo.
Durante la primera época de gestación, lo que hace la mamá es producir células. Células, células, células. Va acumulando células. Fijaros que de la unión de la masculina y de la femenina, cuando el bebé sale del vientre de la madre a los 9 meses aproximadamente, ese bebé tiene 9 billones de células. Fijaros el milagro que se produce en el vientre de la madre. De la unión de una célula masculina y una femenina, en no muchos meses sale un ser vivo que tiene 9 billones, con B, 9 billones de células. Es el milagro de la vida. Bueno, pues en la primera época la mamá produce células, y hay un momento en que esas células empiezan a formar el cuerpo. Y la medicina no sale de su asombro, porque las células van configurando los órganos siempre por el mismo orden. Y no ya porque lo primero, por sentido común, tenga que ser el corazón y el cerebro, sino que ya el resto del cuerpo siempre hay un mismo patrón, siempre hay una misma pauta. Es que incluso cuando llegan al dedo meñique de la mano izquierda, al componer la parte de arriba del dedo meñique, las células siempre se ponen por el mismo orden, siguiendo un mismo patrón, siguiendo un mismo esquema. Y da igual que seas un pigmeo que seas un esquimal. ¿Esto a qué se debe? A que hay un tapete, a que hay un patrón, a que hay algo subyacente que sirve de guía, de la misma forma que sirve de guía el tapete que tienes en el puzzle del ejemplo que acabo de poner. Y un día me levanto y el puzzle ese de 5000 piezas que he tardado en hacer no sé cuánto tiempo, le falta una pieza. La empiezo a buscar, pero ¿dónde está la pieza esta que le falta al puzzle? La empiezo a buscar y no la encuentro. Y los que son aficionados al puzzle se disgustan mucho. Hombre, tampoco es para tanto. Hay 4.999 piezas que están en su sitio, por una que falte. No, Emilio, esto no puede ser, hombre. Tenemos que buscar la pieza y no la encuentras. Bueno, pues la gente que son frikis, ¿sabéis lo que hace? Que se van a la tienda y compran otro puzzle igual. Abren el puzzle y sacan la pieza que falta y tiran el puzzle, porque lo único que les interesa es la pieza que falta, para ponerla. Uf, ya está otra vez completo. Hay gente que funciona así. Pero esto es precioso, porque habéis recapacitado por qué los trasplantes de órganos, no hay forma de evitar el rechazo. Hoy día los trasplantes son un éxito. Hay gente que está trasplantada de corazón, de riñones, 20 años llevan trasplantadas. Quizás entre vosotros y vosotras haya alguien que tenga un trasplante. Es algo cada vez más frecuente. Pero ojo, el éxito de los trasplantes obedece a que la propia operación, la propia intervención, la ciencia está avanzando mucho, pero sobre todo a la medicación antirrechazo. Porque da igual que lleve 5 años, 15 años, 20 años, esa persona sigue ingiriendo, es obligatorio que se tome una medicación antirrechazo, porque el cuerpo rechaza permanentemente el órgano. Vamos a ver, si es otro riñón, ¿qué más da un riñón que otro? Si son iguales. Y además los donantes suelen ser compatibles. Es decir, que puede ser el riñón de tu madre o de tu hermano. ¿Por qué mi cuerpo rechaza un riñón, que es un riñón y que además es compatible genéticamente? Bueno, pues volvemos al ejemplo del puzzle. Esa persona se ha ido a la tienda, ha comprado un puzzle nuevo, ha cogido la pieza que le faltaba en el antiguo, la ha puesto sobre el antiguo para completarlo. Pero el tapete del antiguo dice, esta pieza no es de aquí. Hombre, pero si es igual. Mira, será igual, pero no es de este puzzle. Lo has traído de otro puzzle. Y el etérico, el tapete no lo admite, lo rechaza porque no es mío. Y nosotros, insisto, mentalmente insistimos, oye, que es que es igual. Pues no es igual porque es de otro puzzle. Es otra manifestación de la existencia de un cuerpo etérico. Las personas que tienen accidentes y pierden, por ejemplo, un brazo o una pierna, siguen sintiendo que tienen el brazo y la pierna. Es otro tema bastante curioso que la ciencia se lo plantea como otro gran enigma. Vamos a ver, si te falta la pierna, ¿cómo es que la pierna te pica? Es imposible, no tienes pierna. ¿Dónde está el quid de la cuestión? Que no tiene pierna el físico denso, pero el etérico sí. De la misma forma que si le quitamos piezas al puzzle, el tapete sigue estando completo, claro. Tú le puedes quitar piezas al puzzle, pero el tapete sigue estando completo.
El etérico está en vosotros y está en mí. Y el etérico es importante porque nos rodea la vida. Somos vida, vosotros y yo. Y todo es vida. Todo es todo. Esta silla, todo lo que nos rodea. La vida está por todos sitios. Y esa vida es fuente de vida. ¿Os suena lo del prana? El prana es una manifestación de la vida, es una forma de llamar a esa vida que nos rodea. Y ese prana está ya a nuestra disposición para que lo hagamos nuestro, para que los absorbamos. Y de hecho estamos absorbiendo pranas, unos más, otros menos, pero estamos absorbiendo prana. Al absorber prana, lo que estás metiendo en tu cuerpo es vitalidad, fuerza, energía, la de la vida que te rodea. Pero ojo, el cuerpo físico denso, ¿por dónde recibe la vitalidad? ¿Por dónde? Gracias al etérico. El etérico, al ser energético, es permeable. Capta el prana, lo hace suyo y se lo transmite al físico. Se lo transmite por una corriente de energía que los que ven dicen que es plateada. Por eso se le ha llamado desde siempre el cordón de plata. El cordón de plata es la corriente de energía que va del etérico, del cuerpo físico etérico, al cuerpo físico denso. En vuestra casa la mayoría tenéis un libro que habla de esto, el Eclesiastés de la Biblia. En el Eclesiastés se habla del cordón de plata. Y el cordón de plata es el flujo de energía que va del etérico al físico denso, y a través de ese flujo de energía el etérico le transmite al físico denso la vida, el prana que va captando. Esto tiene dos consecuencias. La primera, la muerte. La muerte del físico denso solo se produce cuando se corta el cordón de plata. Mientras que el cordón de plata esté activo, no se ha muerto. Esto explica las experiencias cercanas a la muerte. Yo la viví el 29 de noviembre del año 2010. Para la medicina estás muerto, pero sin embargo el cordón de plata sigue activo, con lo que el cuerpo vuelve otra vez a la vida. En cambio, cuando el cordón de plata se corta, ya no hay marcha atrás, se acabó. Y el cordón de plata, repito, es lo que transmite el etérico al físico, que es la vida, la vitalidad. ¿Dónde está la fuente de la vida? En lo que nos rodea. Pero ¿dónde está la fuente de la vida más importante? En la naturaleza y en el sol. La naturaleza y el sol. Esto que estoy compartiendo aquí con vosotros, algunos lo sabréis, y otros es la primera vez que habéis escuchado hablar de estas cosas. Pero seguro que la mayoría habéis vivido la experiencia de daros un paseo por la naturaleza y cuando termináis el paseo os encontráis mejor que antes de comenzarlo. ¿No pensáis que es una contradicción? Deberíais estar más cansados, porque habéis hecho ejercicio físico. Pero sin embargo, a pesar de que habéis hecho ejercicio físico, os encontráis mejor. Como más entonados, más vigorizados. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede aquí? Muy sencillo. Que ese paseo por la naturaleza, el recibir los rayos del sol, es prana, es la fuente de vida que el etérico va absorbiendo, lo ha transmitido al físico y tú te encuentras con más ánimo, con más vigor, con más fuerza. Moraleja, cuando te levantes una mañana y te encuentres alicaído, te encuentres desanimado o desanimada, no te tomes medicamentos, no te tomes pastillas, sal a la calle. Cuando nos encontramos así no queremos salir a la calle y lo que tenemos que hacer precisamente es salir a la calle. Sal a la calle, vete al parque más cercano. No digamos ya si te puedes pasear por la naturaleza más plenamente. Hazlo, hazlo. Y recibe esa fuente de vida a través del prana. Y los estados de depresión, los estados de decaimiento, van restableciéndose la vitalidad en el cuerpo gracias al prana. Esta es otra enseñanza que está ahí a nuestra disposición, para que ese desánimo, para que ese alicaimiento no nos perturbe en nuestro proceso de transformación. No nos quede ahí como paralizados, desganados. Hemos hablado de perseverancia. ¿Cómo se puede tener perseverancia si estás, eso pues sin ganas, sin fuerza?
indolente, negligente, anda ya, déjame, si yo no tengo fuerza para nada, no tengo ganas, no le encuentro sentido a la vida. Date un paseo por la naturaleza, absorbe el plana, absorbe el sol. El cuerpo físico etérico, además, transmite al cuerpo físico, el cuerpo físico etérico transmite también al cuerpo físico denso no solo el prana, sino otros componentes de los que hablaremos ahora que volvamos del descanso. Vuestro mundo emocional y vuestro mundo mental. Habréis comprobado que vuestras emociones y vuestros pensamientos repercuten en el cuerpo físico, ¿verdad? ¿Os habéis preguntado por qué y cómo? Pues bien, el mecanismo es muy sencillo. El cuerpo etérico, debido a que es más permeable, porque al ser energético, capta vuestro mundo emocional y mental y se lo transmite al físico. Y hace que tenga repercusiones en el físico. No sé, la ansiedad que podemos sentir aquí en el pecho, cuando estamos turbados emocionalmente, se debe precisamente a esa llegada de la turbulencia emocional al cuerpo físico y lo hace a través del etérico. El etérico no solamente transmite a vuestro cuerpo físico denso el prana, la vitalidad, sino también vuestro mundo emocional y vuestro mundo mental. Esté alterado o esté calmado, influye en el cuerpo físico a través del cuerpo etérico. Eso hace también que el cuerpo etérico se esté reconstruyendo permanentemente. Hacemos en 5 minutos, hacemos el descanso. Se esté reconstruyendo permanentemente. No solo se reconstruye el cuerpo físico denso, también el etérico. ¿Y cómo se reconstruye el etérico? Pues verlo en mí, percibirlo en mí. Aquí está mi etérico. Está captando mi mundo emocional, está captando mi mundo mental. Se lo está transmitiendo al cuerpo físico. Pero al hacer esa transmisión, también el cuerpo etérico se ve afectado. Esto significa que cuando estamos con turbulencias emocionales y mentales, el cuerpo etérico se lo transmite al físico y el físico lo percibe. Y tenemos desde ansiedad en el pecho al dolor de estómago o atiborramiento en la cabeza. El cuerpo físico lo percibe. Pero también a la vez el cuerpo etérico se ve influido. Y pierde o gana capacidad de absorción de prana. Cuando hay muchas turbulencias emocionales y mentales en nuestra vida, nuestro cuerpo etérico se desgasta al transmitir al físico ese mundo emocional. Él se desgasta. En cambio, cuando estamos en equilibrio y en armonía, eso lo nutre y se fortalece. Con lo que, cuando hablamos de nuestro estado de ánimo, el circuito completo es el siguiente. Si estáis mal emocionalmente, vuestro cuerpo etérico se va a ver afectado negativamente y va a perder capacidad de transmisión de vitalidad a vuestro cuerpo físico denso. Con lo que vuestro cuerpo físico denso va a recibir dos impactos negativos. El de la turbulencia emocional, que le llega a través del etérico, que le va a afectar al pecho, al estómago, donde sea, pero es que a su vez va a venir el desánimo a vuestra vida. Vais a tener menos fuerza, vais a tener menos vigor, porque por esas turbulencias también se ve afectado el etérico y pierde capacidad de transmisión de prana. Con lo que cuando una persona está mal emocionalmente, tiene problemas físicos, pero además tiene problemas de depresión. Va todo junto en el mismo paquete, depresión mayor o depresión menor, problemas físicos mayores o problemas físicos menores, pero va todo en el mismo paquete. Una turbulencia emocional es garantía de que a través del etérico llega al físico. Y vas a tener problemas físicos, anomalías y enfermedades provocadas por tu turbulencia emocional. Pero es que además la turbulencia emocional afecta al etérico. Y al afectar al etérico hace que pierda capacidad de transmitir vitalidad. Y por tanto el desánimo, la falta de fuerza, la falta de ganas, también llega a la vida de la persona. Ahora, en cuanto que volvamos del descanso, vamos a hablar de lo emocional y de lo mental, como paso previo para hablar después del trinario superior, que está relacionado con lo que verdaderamente somos. Pero atención con vuestro cuerpo físico denso y con vuestro cuerpo físico etérico. No lo dejéis ahí olvidado. Es la base, es la base.
Es muy difícil de verdad avanzar en el camino si no tenemos un cuerpo físico denso en condiciones y un cuerpo físico etérico capaz de transmitir vitalidad, etcétera, etcétera. En esto influye lo emocional y lo mental, de lo que hablaremos dentro de media hora. Venga, muchas gracias. Vamos a hacer una serie de reflexiones sobre lo emocional. Yo creo que todos somos conscientes que tenemos un mundo emocional, ¿verdad? Ese mundo emocional tiene unos mecanismos de puesta en funcionamiento que analizaremos mañana por la tarde en el MCA. Aquí lo que nos interesa, más que entrar ahora en esos mecanismos, es percibir que ese mundo emocional está en nosotros. Las tradiciones espirituales, las distintas escuelas, nos han hablado de una manera o de otra de ese mundo emocional. Tiene mucho que ver con los deseos. De tal forma que ha habido autores que ligan lo emocional con el mundo de los deseos de lo que se quiere y los deseos de lo que se quiere evitar, las atracciones y las repulsiones de las que hablábamos ayer por la tarde, que hay en la vida del ser humano. Con relación al tema de los deseos, seguro que habéis leído en algún momento, muchos de vosotros, muchos de vosotras, que los deseos hay que evitarlos. Que una persona que avance en el sendero espiritual, en el camino espiritual, no debe tener deseos. ¿Esto es cierto? ¿Esto tiene fundamentos? Como hemos compartido en la primera parte, el proceso espiritual es largo, es un camino que hay que recorrer. Y responder si hay que tener deseos o no, la respuesta no es ni sí ni no. Depende del momento en el que te encuentres. Depende, dicho coloquialmente, del punto kilométrico en el que te encuentres. Es cierto que cuando estás muy avanzado espiritualmente, pero muy avanzado, los deseos desaparecen. No hay deseos. Pero eso solamente ocurre, primero, cuando has avanzado mucho en el sendero espiritual, y segundo, de manera natural, no de manera forzada, sino de manera natural. Vosotros y vosotras tenéis deseos, pero seguro que habéis vivido ya la experiencia de que cosas que deseabais hace unos años ya no las deseáis, ¿verdad? Cosas muy ligadas fundamentalmente a lo más material, etcétera. Antes se deseaban y hay un momento determinado en el que van teniendo para nosotros entidad y dejamos de desearlas. ¿Cómo ha sido ese proceso? Natural. No ha sido forzado. En cambio, cuando se habla de que en la evolución espiritual hay un punto muy elevado en el que desaparecen los deseos, el ego se mete por medio y dice, pues yo también. Como los muy avanzados espiritualmente no tienen deseos, yo también. Pero vamos a ver, ¿tú estás muy avanzado espiritualmente? Pues entonces tú también no. Y en segundo lugar, ¿eso está llegando a ti de forma natural? ¿O es algo que tú quieres forzar desde tu mente? En el ámbito de los deseos está todo lo que tiene que ver con la sensualidad y con la sexualidad. Y es cierto que cuando se está muy avanzado en el sendero, de una manera natural esto desaparece. Esto lo escucha una determinada gente y dice, pues yo también. Y se lo quieren aplicar a su vida de manera forzada, por imposición. Como los muy avanzados espiritualmente no tienen deseos sexuales y viven por tanto en castidad, yo también.
y me lo impongo como una decisión mental. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un riesgo muy alto de que esa fuerza tan potente que es la sexualidad, al reprimirla, te desborde. Con lo que no hagamos tonterías. Los deseos van a ir desapareciendo en nuestro camino espiritual. Claro que sí, pero cuando correspondan y al ritmo que corresponda. Tú no te preocupes de eso. De la misma forma que no habéis preocupado de determinados deseos que han desaparecido de vuestra vida y han desaparecido, porque en el camino van cayendo, porque dejan de tener importancia, dejan de tener significación. No os impongáis nunca nada. No se trata de hacer una represión, no se trata de rechazar. La resistencia, nos han dicho siempre que es persistencia. La resistencia es persistencia. Y mientras que estamos en el camino, lo único que tenemos que darnos cuenta, mientras que en nosotros haya deseos, es que los deseos son de alta gama y de baja gama. De alta gama vibracional y de baja gama vibracional. Y que lo que nos corresponde en estos momentos, hasta que esos deseos vayan ellos mismos diluyéndose, lo que nos corresponde es poner atención en nuestra vida, para que en la medida de lo posible, los deseos de alta gama no lo eliminemos, sino que los potenciemos. Y los de baja gama, en la medida de lo posible, lo vamos podando. El verbo podar es un verbo que me encanta utilizar. No es quitar, no es arrancar, no es eliminar, no es rechazar, no es podar. Con el cariño, con la ternura con la que se poda un árbol, con la que se poda una planta. Eso significa cariño, eso significa ternura. Y en nosotros hay deseos de baja gama que tienen que ver con lo egoico, tienen que ver con lo egocéntrico, que nos están turbando emocionalmente, que nos están sacando de quicio, que nos están desarmonizando. Y en la medida de lo posible haríamos bien en podarlos, con cariño, con ternura, pero en podarlo. Todo lo que tiene que ver con los enfados, con las iras, con las cóleras, con no sé qué, todo eso irlo podando. Todo lo que tiene que ver con las envidias, con la acumulación, con el atesorar, todo eso deberíamos irlo podando, en la medida de lo posible, con cariño, con ternura, podando. Porque eso nos calma emocionalmente, eso nos tranquiliza emocionalmente, eso elimina perturbaciones que nos van a dificultar el avance en el camino. Y los deseos de alta gama, los que son de alta frecuencia vibracional, lo que nos corresponde aquí y ahora es potenciarlo. Vosotros tenéis un deseo de avanzar espiritualmente. Hay un deseo en muchas personas de crecer como personas, de desarrollarse en conciencia, de evolucionar espiritualmente. Y ese deseo lo vamos a eliminar, ese deseo lo tenemos que rechazar, ese deseo nos está ayudando a crecer. Y lo que tenemos que hacer es potenciarlo, no eliminarlo, no podarlo, lo que tenemos que hacer es potenciarlo. De esa manera, los deseos de baja gama, en la medida de lo posible, los podamos. Y los deseos de alta gama, en la medida de lo posible, los potenciamos. Con eso, ¿qué vamos a ir consiguiendo? Que nuestro mundo emocional esté más tranquilo. También para que nuestro mundo emocional esté más tranquilo, aunque es una técnica muy momentánea, pero a veces es necesario utilizar cosas, aunque sean muy momentáneas, muy pasajeras, porque estamos muy desquiciados emocionalmente. Os recuerdo que de muy antiguo vienen los que se denominan principios herméticos. En el texto El Kybalión, que tenéis a vuestra disposición en internet, es un texto cortito pero muy profundo, se habla de esos 7 principios herméticos fundamentales. Uno de ellos es el principio de polarización. Y el principio de polarización viene muy bien recordarlo con relación a lo emocional, porque el principio de polarización lo que nos dicen es que los fenómenos que vemos como opuestos suelen ser, los extremos que vemos como opuestos suelen ser parte de un mismo fenómeno. Por ejemplo, el calor y el frío son extremos polares. Sin embargo, forman parte de un mismo fenómeno, que es la temperatura. En ciencia se nos dice que es energía cinética, que cuando se mueve más rápidamente genera calor y cuando va más lenta genera frío. Pero tanto el frío y el calor es energía cinética, forman parte del mismo fenómeno.
como forman parte del mismo fenómeno, los extremos polares nos permiten pasar del uno al otro, a voluntad. A veces nos pasa sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, personas que se han querido, personas que se han amado. ¿Cómo es posible que personas que se han amado terminen odiándose? Pero es bastante frecuente. Yo tengo amigos que trabajan en abogacía y en temas de familia y en los juzgados allí en España. Y me dicen, Emilio, es curioso que yo no he visto a dos personas que se odien más que él y ella en procesos de separación, en procesos de divorcio, que se quieren sacar los ojos. Y son personas que se han querido y formaron su pareja y formaron la familia y ahora se quieren sacar los ojos. ¿Cómo es posible que del amor se pase al odio? Porque es posible, porque ese amor y ese odio, ese amor emocional y ese odio emocional forman parte del mismo fenómeno. Por eso se pasa sin que nos demos cuenta del uno al otro con tanta facilidad. Y cuando nos damos cuenta de esto aplicándolo a la tranquilidad emocional, es muy útil que cuando nos estamos alterando por algo, traigamos a nuestra cabeza el polo opuesto. Por ejemplo, si estáis sintiendo frío, pensar en algo que os aporte calor. Pensar en el sol, pensar en un día de verano, pensar en la playa tumbado recibiendo el sol. Y eso curiosamente va a hacer que sintáis menos frío. No va a eliminar la sensación de frío, pero la va a calmar. Cuando estéis en situación de cólera, de ira, de enfado, traer a vuestra cabeza algo que os aporte paz. Una imagen, una situación de vuestra vida, una persona, un paisaje que os aporte paz. Y veréis cómo eso ayuda a calmar lo emocional. Hombre, cuando hablamos de calmar lo emocional tenemos que ir a algo que sea más sostenido en el tiempo, pero esto ayuda también. También hay que hacerle caso a lo que se nos ha informado hace mucho tiempo. En el ámbito católico le llaman los mandamientos. ¿Os suenan, verdad? Esos que dicen que son 10 y se cierran en 2. Cuando saco el tema de los mandamientos en mis charlas, no es broma, hay gente que se ha levantado y se ha ido. Como diciendo lo que faltaba. Vamos a hablar ahora de los mandamientos. Hombre, ya está bien de los mandamientos. Claro, yo lo entiendo, porque los mandamientos se han entendido como una imposición de cosas que tienes que hacer y que como no hagas, pecas. Es pecado, pecado mortal. Y como es pecado mortal, vas a ir al infierno. Hombre, y cuando vamos ya siendo más maduros espiritualmente, esto del pecado, de la carga, de la culpa, decimos, hombre, ya está bien, ya está bien. Y no nos damos cuenta, pero inconscientemente, inconscientemente ligamos los mandamientos a toda esta historia del pecado, del infierno, y decimos, no queremos saber nada de esto. Pero os invito a una reflexión. ¿Por qué todas las tradiciones espirituales nos dan consejos de vida? Porque los mandamientos son consejos de vida. No mates, no robes, no mientas, no engañes a tu pareja. ¿Por qué esos consejos? Y no solamente en el ámbito cristiano, es que están en todas las tradiciones. Por ejemplo, en el ámbito budista se les conoce como los paramitas. Meterlos en internet. Hay versión de 7 y versión de 10. Y son consejos de vida, y son parecidos a lo de los mandamientos cristianos. O en el hinduismo y en el yoga se habla de llama ni llama, llama ni llama. Llama cosas que debes podar de tu vida, ni llama cosas que debes integrar en tu vida. Y cuando lo analizamos se parecen mucho a los paramitas y se parecen mucho a los mandamientos. En el llama ni llama también está el no mates, el vive sin hacer daño a ninguna forma de vida, no robes, no mientas, también están ahí. Os pregunto, ¿por qué los maestros, por qué los sabios y sabias nos dan esos consejos? Desde luego no es para asustarnos, desde luego no es para cargarnos con ideas de culpa y de pecado, ni con amenazas de infierno, no. Otro tiene que ser el motivo, otro tiene que ser el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Serenarnos emocionalmente, calmarnos emocionalmente.
reflexionadlos por vosotros mismos. ¿No os dais cuenta que si esos consejos lo traemos a nuestra vida se tranquiliza? El robo, la codicia. ¿No te das cuenta que cuando hay codicia en tu vida, el primer y principal afectado eres tú, que te turbas, que te distorsionas, que te alteras? ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta que la codicia puede ser de bienes materiales, también de bienes inmateriales, que es la envidia, que envidiamos algo que otra persona tiene por su carácter o por su forma de moverse? ¿No te das cuenta que esa envidia, que esa codicia te está distorsionando a ti, te está generando turbulencias en tu mundo emocional? ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta que cuando mientes, tú eres el principal afectado? Hombre, también a la persona que estás engañando, pero tú eres el principal afectado, porque te estás turbando, te estás alterando. En las relaciones de pareja, puedes ser un maestro o una maestra de engañar a tu pareja y que no se entere. ¿Vale? Te ponemos una medalla. Pero no te das cuenta que eso a ti, te está alterando, que tienes que estar haciendo ahí encaje de bolillos para tener una relación con aquello, con aquella, aparte de tu pareja, y los teléfonos, y la agenda, y el cómo nos vemos. ¿No te das cuenta que aunque seas un maestro de premio Nobel del engaño, te está alterando, te está distrayendo, te está sacando de tu centro? ¿No te das cuenta? Este tipo de consejos no nos los han dado para asustarnos. Son consejos dirigidos a que nos calmemos. Y lo hemos olvidado. La mentira es un gran ejemplo. Estamos en una sociedad donde todo el mundo miente. Todo el mundo. Y la gente dice, hombre, sí, Emilio, yo miento, pero son pequeñas mentiras. Incluso las llamamos educadas. Incluso algunos dicen, es que son mentiras piadosas. Mirad, hasta que me lesioné gravemente de la rodilla izquierda en el año 2002, yo he corrido maratones. Durante muchos años fui corredor de fondo y corría maratones. Para correr una maratón es muy sencillo. La maratón son 42 kilómetros. Pues bien, 42 kilómetros, 195 metros. No sé si en Santiago de Chile se celebra anualmente una maratón. En la mayoría de las ciudades se celebra una maratón anual. Pues bien, si queréis participar en la maratón de vuestra ciudad el año que viene, hombre, no para hacer marcas, no para hacer marcas, sino por el gusto de correrla, no para llegar los primeros, sino para terminarla y hacerla, esto es muy simple. Son 42 kilómetros que tenéis que hacer de una vez el día D a la hora H. Bueno, pues todo consiste en que durante meses estéis haciendo 42 kilómetros durante la semana. De lunes a domingo corréis 42 kilómetros. Un día corréis 6, otro día corréis 8, otro día corréis 4, o lo distribuís como queráis. El caso es que cada semana corráis 42 kilómetros. Y cuando estéis una semana y otra semana y otra semana y un mes y otro mes y otro mes y otro mes, correréis el maratón. Es decir, llegará el día de la maratón, os pondréis a correr y haréis de un tirón los 42 kilómetros. ¿Por qué podéis hacerlo? Ese maratón, que ya son 42 kilómetros seguidos, os habéis preparado poco a poco, haciendo 42 kilómetros a lo largo de la semana durante muchos meses. Bueno, pues esto es lo que pasa con la mentira. Lo que hacemos todos los días son pequeñas mentiras. Es verdad, no son grandes mentiras, pero nos entrenamos en la mentira. Y hay un día en que decimos una mentira muy gorda. Y no tenemos ningún problema porque nos hemos entrenado. De la misma forma que hacemos el maratón el día de hora H porque nos hemos entrenado, desde lo pequeño nos pasa con la mentira. Y la mentira, ¿quién turba? A ti. Las grandes mentiras y las pequeñas mentiras. Que yo conozco mucha gente que no quiere ir con otras personas a una invitación que le han hecho. Oye, el fin de semana que viene nos vamos de viaje a no sé dónde. Vente con nosotros. Y tú no tienes nada que hacer, pero no te apetece ir con esas personas. Y en lugar de decirle que no te apetece, te inventas una mentira. No es que ya he quedado con otro grupo de amigos que vamos a ir a tal sitio. El tal sitio es mentira, te lo acabas de inventar. Y pasan las semanas o pasan los meses
Y aquellos que te invitaron y le dijiste que no, te vuelves a encontrar con ellos. Y te dicen, oye, ¿qué tal te fue en tal sitio? Ese viaje que ibas a ir, ¿cómo te fue? Y tú no te acuerdas a dónde le dijiste que ibas a ir. Porque es mentira. Dios mío, ¿qué le digo yo a esta gente? Si es que no me acuerdo a dónde le dije que iba a ir. Es una tontería, pero está distorsionando. Y cuando las mentiras tienen mayor nivel, la distorsión es mayor. La veracidad es una necesidad en el camino espiritual. La práctica de la verdad es una necesidad en el camino espiritual. Pero no para no pecar, sino porque esa mentira te está alterando. Emocionalmente, te está distorsionando. Muchos conoceréis los famosos 4 acuerdos de Miguel Ruiz, el chamán tolteca. Uno de ellos es, sé impecable con tus palabras, que es lo mismo, sé impecable con lo que dices. Y hay gente que me dice, Emilio, eso de no mentir es imposible. Ojo, no mentir no significa decir lo primero que se te viene a la cabeza. Eso no es practicar la veracidad, eso es practicar la imbecilidad. Decir lo primero que se te viene a la cabeza es una sandez, porque la mayoría de las cosas que se nos vienen a la cabeza no son nuestras, son reacciones de nuestra mente, por los sistemas de creencias que tenemos metidos en nuestra mente, por los problemas informáticos que tenemos en nuestra mente. Antes de decir algo, sé impecable con tus palabras. Me lo decía a mí mi padre, Emilio, cuenta hasta 10. Muérdete la lengua y cuenta hasta 10, para que lo que salga de tu boca realmente sea tuyo. Porque en muchas ocasiones no estamos practicando la libertad de expresión, estamos practicando la tontería, porque estás expresando lo que no es tuyo. Y estamos olvidando el arte de decir no. Nos hemos acostumbrado a mentir. Y hay un arte que hay que decir no. Tampoco hay que coger a la otra persona por el cuello para decirle que no. Hay muchas formas de decir que no, que son hasta graciosas. Esto de los chistes tiene un problema, y es que no se coge igual en todos los países. Pero en fin, os cuento uno, que además es una historia verídica, de una amiga, Margarita, que tiene un trabajo, tiene una actividad laboral. Y en esa actividad laboral hay un chico que se llama Jaime. Y Margarita se da cuenta que a Jaime le gusta a ella, por la forma en la que la mira, por las atenciones que tiene. Ella se da cuenta que Jaime tiene una atracción por ella. Y me dice, Emilio, somos compañeros de trabajo y esto va a traer un problema, porque este hombre no se atreve a decirme nada, pero un día me lo va a decir, claro. Y les voy a tener que decir que no, porque él a mí no me gusta. Pero somos compañeros de trabajo, eso va a distorsionar las relaciones de trabajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Digo, mira, Margarita, lo que sea menos mentir. Por favor, no mientas. Busca el arte de decir que no, busca el arte de decir que no. Efectivamente, un día Jaime por fin se atreve. Y se acerca a Margarita y le dice, Margarita, no sé cómo decirte esto, pero me voy a atrever a decírtelo. Margarita, ¿quiere que salgamos juntos? Y Margarita, muy tranquila, le dice, mira Jaime, mejor sal tú primero. Es verdad que Jaime tardó un rato en saber si le había dicho que sí o le había dicho que no. Obviamente Margarita le había dicho que no. Oye, pero se lo dijo de un modo que no afectó a sus relaciones laborales. Porque hay muchas formas, esto es una broma, pero hay muchas formas que hemos olvidado de decir que no. Porque claro, lo más cómodo que es la mentira. Hombre, es una mentira pequeñita, nos decimos, ¿sí? La mentira pequeñita es la que te está preparando para que cuando haga falta la lances ahí, la maratón de golpe. No te das cuenta. Y no te das cuenta que esto te está distorsionando.